Y los judíos recibieron el mensaje que Dios le dio por medio de los profetas. Pero tropezaron con el mensaje final que fue dado por el Hijo. Porque rechazaron el Hijo. Y al rechazar el Hijo, también rechazaron el mensaje. Si tú rechazas el mensajero, no vas a recibir el mensaje. Gloria al Señor. Pero ¿por qué lo rechazaron? Para nosotros contestar correctamente esa pregunta necesitamos saber dos cosas. ¿Qué expectativa tenía Israel del Mesías? ¿Y en qué se fundamentaba la expectativa que tenían los israelitas del Mesías? Tenemos que saber esas dos cosas. Y para saber esas dos cosas tenemos que ir y ubicarnos allá, en el contexto. En el primer trimestre del primer siglo, en el año 30, cuando Jesús se manifiesta como el Mesías. Cuando Jesús se manifiesta como el Mesías, hacía 90 años que los romanos pisoteaban la tierra de los judíos. Le cobraban impuestos en contra de su voluntad. Y mataban a sus paisanos en los caminos públicos, a veces sin hacerle juicio, como advertencia a los demás. Cuidado si te metes con los romanos. ¿Qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías significa el ungido. Y cuando un judío piadoso pensaba en esa palabra o pronunciaba la palabra el Mesías, lo menos que tenía en su mente era un Mesías espiritual que vendría al mundo a morir por los pecados de gente como usted y yo. Lo menos que tenía en la mente un judío cuando pensaba en el Mesías era un hombre manso como un cordero que era capaz de ir para que lo mataran sin abrir su boca para defenderse. Cuando un judío pensaba en el Mesías, pensaba en un rey, en un nuevo David que vendría a la tierra con un poder irresistible para destruir a todos los enemigos de Israel y para establecer el reino eterno de Dios aquí en la tierra. En eso era que pensaba un judío cuando hablaba del Mesías. ¿Y por qué los judíos pensaban de esa manera? Porque todo tiene un porqué. Cuando Jesucristo se manifiesta como el Mesías, los judíos tenían, en el año 30 de esta era, tenían 600 años siendo pisoteados por los gentiles. Según la Biblia, la primera vez que el ejército babilónico sitió la ciudad de Jerusalén fue en el año 605 antes de Cristo. Y 8 años después arrancaron a los judíos de su tierra como usted arranca un árbol de raíz y lo llevaron cautivo a Babilonia. Y aunque 70 años después, producto del decreto de Ciro, regresó un primer grupo de la cautividad encabezado por un hombre llamado Zorobabel.
80 años después del primer grupo, regresa un segundo grupo encabezado por un sacerdote llamado Esdras. Y 13 años después del segundo grupo, regresa un tercer grupo encabezado por un hombre llamado Nehemías. O sea que el retorno duró 93 años. ¿Para qué le digo esto? Para que usted entienda que durante todo el periodo del reino babilónico, los judíos estuvieron subyugados por Babilonia. Al imperio babilónico le sucedió el imperio de los medos y los persas, que también dominaron a los judíos. Al imperio medo-persa le sucedió el imperio greco-macedonio encabezado por Alejandro Grande, Alejandro el Magno, que también pisotearon a los judíos. Y en la persona de quien fue el anticristo del Antiguo Testamento, de Antíoco Epífanes, invadieron a Jerusalén, ocupó el templo, lo profanó, sacrificó un cerdo en el altar santo de Jehová, un animal ceremonialmente inmundo para los judíos. Prohibió la circuncisión y el estudio de la Torá bajo pena de muerte. Erigió su ídolo en el templo, a Júpiter, el ídolo de él lo erigió en el templo y trató de obligar a los judíos a que le sacrificaran a su ídolo. Pero un grupito de judíos encabezados por los macabeos lo enfrentaron y lo dominaron. Purificaron el templo y se lo dedicaron de nuevo a Jehová. Cuando ustedes lean el capítulo 10 de Juan, la fiesta de dedicación venía de ahí. De manera que con 600 años sobre su espalda de humillación de los gentiles, y lo que decía la Biblia respecto a ello, que lo vamos a ver ahora, comience a entender por qué los judíos rechazaron a Jesús. En este mensaje posiblemente le dé la impresión de que estoy justificando el hecho de que los judíos rechazaran a Jesús. No, no, no. Lo estoy edificando a usted. ¿Por qué creían los judíos que el Mesías sería un guerrero que venía a destruir a todos sus enemigos y a establecer el reino de Dios permanente en la tierra? Deuteronomio 20. Vaya tomando nota. Pasando todo ese trabajo, sirviéndole a Dios, la única nación que Dios había escogido como pueblo en la tierra, a un Dios que le decía: ustedes serán cabeza y no cola. Libro del profeta Amós, capítulo 9, Amós 9:11. Amén. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado.
Ellos sabían, ellos leían eso y lo creían. Ezequiel 37:25 dice que el Mesías vendría a reinar sobre la tierra para siempre. Anótelo. Para que si alguien una vez le pregunta a usted por qué los israelitas rechazaron al Mesías, usted sepa contestarle. Ezequiel 37:25. Amén. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vaya tomando nota. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Zacarías 9:9. Profetiza que el Mesías entraría victorioso a Jerusalén, más justo y salvador. Léelo. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Salmo 2. Ese era el salmo que más se leía en la sinagoga. Se leía casi todos los sábados el Salmo 2. Que en el verso del 6 al 8 dice Jehová hablándole a su Mesías, que lo haría rey de Israel, que le daría las naciones como herencia y los confines de la tierra como parte de su heredad. Léelo, de 6 al 8. Amén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso era lo que ellos leían, todos esos textos que leímos. Eso es lo que ellas leían. Eso era lo que ellos esperaban que iba a ser el Mesías cuando llegara. Esos textos, lo que dicen esos textos. ¿Quién iba a esclarecer cómo se iban a cumplir esa profecía? Jesús lo iba a esclarecer, pero ellos no aceptaron el mensaje de Jesús. De manera que eso era lo que ellos creían que iba a suceder. Tenga esos textos por ahí. No lo tires por la borda. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando Jesús se manifestó como el Mesías en Israel, el judaísmo estaba bien fraccionado. Habían varias sectas. Todas las sectas tenían una expectativa distinta del Mesías. Y Jesús no cabía en ninguna de las expectativas de ellos. Solamente tenían todas una sola cosa en común. Que todos esperaban que cuando el Mesías llegara estableciera un reino. Como los reinos de los hombres en la tierra. La Biblia por lo regular nos habla de los fariseos y los saduceos. Pero también estaban los esenios. Estaban los celotes. Y una secta que le decían los apocalípticos. Cuando Jesús se manifiesta, no cabe dentro de la expectativa de ninguno de ellos. Tuvo problemas con los fariseos por la forma en que él interpretaba el sábado y otra cosa. Tuvo problemas con los saduceos porque los saduceos eran los niños lindos de los romanos que lo apoyaban para los privilegios que ellos tenían sobre el templo. Y como Jesús representaba un peligro para la paz política,
este no me conviene, tampoco quieren saber de él. Los celotes decían que era muy pacífico. Los celotes fue un partido establecido por aquel Judas que se hizo una revuelta en el año que nació Jesús, procurando liberar a Israel. Los celotes decían que era muy pacífico. ¿Por qué? Porque hace un milagro. El pueblo lo identifica como el Mesías. Le ofrece el reino y dice que no. ¿Quién entiende este hombre? Vino a reinar. Le ofrecen el reino y dice que no. No sé, ese no. ¿Qué sí lo es? El pueblo en general, desesperado por el yugo de los romanos, que le ofrece el reino y él no lo quiere, no entendían. Por eso cuando Pilato le pregunta, ¿y qué ha hecho? No sabían qué decir, crucifícalo. Jesús no encajaba en la expectativa de ninguna de las sectas. Y como en los últimos 100 años habían habido muchos con pretensiones mesiánicas, dice Flavio Josefo que fueron como 12. La Biblia menciona algunos de ellos. La Biblia menciona a un Judas Galileo que hizo una revuelta en el año que nació Jesús, procurando liberar a Israel por la fuerza, como ellos creían que debía ser. Después se levantó uno llamado Teudas también, que lo menciona la Biblia, que prometió que iba a dividir el Jordán. Después se levantó uno que llamaban el egipcio, que llevó 30,000 hombres al monte de los Olivos. Y todos fueron aplastados por los romanos. Pero hay un detalle importante. Todos esos hombres querían liberar a Israel como ellos querían. Pero en el momento en que ellos se rebelaron, las autoridades de Israel no creyeron en ellos. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían, pero no creían en ellos. ¿Por qué no, pastor? Porque cuando examinaban su vida a la luz de lo que la Biblia decía que debían, ese no es. ¿Me entendió? Cuando llega Jesús ocurre lo contrario. Presenta todas las credenciales que la Biblia dice que debe presentar el Mesías. Pero no forma un ejército para liberarnos. No establece su reino en el trono de David, como dice en la Biblia que va a suceder. No muestra ningún interés en liberarnos de lo que nos oprimen. Este no es. De acuerdo a la Biblia califica, pero en el detalle más importante no califica porque no nos quiere liberar. Este no es. ¿Usted me está siguiendo? Qué bueno. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Por eso ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Esos textos que nosotros leímos, ellos estaban seguros de que eso iba a suceder de cuando Jesús llegara, cuando llegara el Mesías. Y según las Escrituras, este parece el Mesías, pero el Mesías nos va a liberar de nuestros enemigos y este no hace nada. Los judíos tenían eso tan profundamente arraigado en su mente que todavía en el último momento del ministerio de Cristo, en el último momento, restaurará el reino de Israel en este tiempo. ¿Y quiénes le preguntan eso? La gente a quien Jesús duró 3 años
instruyéndolo respecto a cuál era la naturaleza de su reino, su discípulo. 3 años diciéndole, y ni eso, tenían tan encentrado eso que no entendían. Usted no se encuentra algo raro en la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. No me diga que no, porque entonces usted no es curioso estudiando la Biblia. ¿Qué registra la Biblia de esa conversación? Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las que tú haces, ningún hombre que Dios no esté con él la puede hacer. Nicodemo le habla de lechuga y Jesús le contesta con mandarina. Porque Jesús sabe lo que él está pensando. Maestro, todo lo que tú haces dan a entender que tú eres el Mesías, pero como que falta algo. Y Jesús, que sabe lo que está en la mente de él, por eso que le contesta de esa forma. Jesús le dice, no, Nicodemo, yo no vine a cortar cabeza. Yo vine a deshacer las obras del diablo, Nicodemo. Nicodemo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Yo no vine a cortarle la cabeza a los hombres. Por eso que le contesta así. Porque la conversación es como que tú me estás hablando de una cosa y yo te hablo de otra. Y otro detalle, usted tiene que ser detallista cuando usted lee la Biblia. La primera vez que los discípulos de Cristo le hablaron del reino, que era de eso que le estaban hablando, que querían ocupar las posiciones de más relevancia en el reino, Jesús no le dijo que no. Jesús le dijo, entre nosotros no será así. Eso fue lo que le dijo. Los jefes de la tierra se enseñorean con sus súbditos, pero entre nosotros no será así. Al decirle entre nosotros no será así, lo deja ahí. ¿Por qué Jesús no le habla directamente? Porque en ese momento no estaban preparados para escuchar la verdad. Porque tenían eso tan metido dentro que no asimilaban otra cosa. Si usted me está entendiendo, yo sigo, si no me paro. Mi hermano, en los años que yo tengo en el Evangelio, hace años que yo tengo curiosidad de eso, yo vengo arañando. Digo, es que una gente que conocen tanto la Biblia y un Jesús que da toda la evidencia de que es el Mesías, esta gente tan fácil no le van a decir que no. Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber ahí. Todos los judíos, todo, absolutamente todo, estaban absolutamente confiados en que Jesús iba a hacer cuando llegara las cosas que están ahí que nosotros leímos. Y cuando Jesús no hace eso, dicen, este no es. Y como habían habido impostores, por tradición es un impostor también. Bendito sea tu nombre. Le aclaro de nuevo. No crean que yo estoy justificando el hecho de que los israelitas rechazaran al Mesías. Le estoy diciendo la verdadera razón por la que lo hicieron para que nosotros lo sepamos. ¿Y por qué yo le estoy hablando de esto? Porque lo que le dije en principio. Usted y yo tenemos un pacto con Dios igual que ellos. Y tenemos que conocer bien el pacto y conocer bien al Dios del pacto. Para que no estemos esperando cosas que Dios no nos ha prometido. Y que para cuando nos lleguen cosas, decir, no, yo no quiero eso. Hay cristianos que le pica un mosquito y se van. Porque yo soy cristiano y no me puede picar un mosquito. Por no entender el asunto del reino. Ah, que me botan de un trabajo.
que me van a chequear la vena. Pero ¿y por qué no, Jehová no me limpia la vena? Jehová te la puede limpiar si Él quiere. Pero Jehová necesariamente no actúa de esa manera. Jehová fue el que lo creó todo. Y Jehová también actúa por medio de su creación. Jehová me sanó de cáncer a mí por medio de los médicos. Y ha sanado a otro de cáncer llorando por ello. Poniéndole yo la mano a los curas de cáncer y a mí no me sana. Y no se equivoca, tenga cuidado. Que si alguien sabe lo que hace y por qué lo hace es Él. No se equivoca. No, Él no se equivoca. No se equivoca. Jehová no se equivoca. No, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay poder en Jesús. ¿Por qué me he tomado este tiempo para hablar de esto? Repito, porque usted y yo somos hijos de Dios también y tenemos un pacto con Dios. Y dice la Biblia que todo lo que le sucedió a los judíos fue para nuestra experiencia, para que nosotros nos miremos en el espejo. Y a propósito de lo que le sucedió a ellos, del rechazo de Israel a los judíos, a nosotros como gentiles nos dicen cuál debe ser nuestra actitud ante eso que le pasó a ellos. Recuérdense que nosotros estudiamos Romanos, ¿usted se acuerda? Romanos 11:11, busque para que usted vea lo que dice ahí. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. ¿Qué dice ahí? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice la Biblia que el rechazo de ellos fue la causa para que nosotros seamos salvos, para provocarlo a ellos a hacerlo. Y más adelante nos dice a nosotros que no miremos a los judíos por encima del hombre y no nos jactemos. Se lo voy a buscar en la Biblia. No lo mires por arriba del hombre y ni nos jactemos. No te jactes porque ellos, por su incredulidad, fueron cortados como desgajados del tronco del olivo al que ellos pertenecían. Por su incredulidad fueron desgajados como ramas que se cortan de un árbol. Fueron desgajados de ahí, de sus ramas, del olivo, del olivo noble, del buen olivo, que el tronco del buen olivo era Abraham. Y ellos, como descendientes de Abraham, eran las ramas. Y como ramas, fueron cortados por su incredulidad. Y nosotros, que éramos olivos silvestres, sin abolengo, sin nobleza, fuimos injertados de donde ellos fueron cortados. Pero cuidado, dice Dios, ten cuidado, no te jactes, sino teme. Porque si ellos, siendo las ramas naturales, yo la corté, ¿cuánto más a ti, que eres la rama silvestre, no te corto si no te portas como te debe portar? Gloria a Dios. Oh, bendito sea. Ahí está. Ahí está. En el mismo capítulo 11. Comienza a leer desde el 18. Lee unos cuantos versículos ahí. Amén. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Usted está entendiendo. Un momentito. El texto dice que ellos pertenecían al buen olivo. El buen olivo tiene un tronco que se llama Abraham, es el tronco del buen olivo.
Y ellos, como descendientes de Abraham, el buen olivo, eran las ramas, porque son los descendientes de Abraham, eran las ramas naturales. Entonces, por su incredulidad, fueron cortados como ramas los que no creyeron. Y nosotros que no pertenecíamos a ese bolengo, nosotros somos gentiles, nosotros no somos israelitas. Nosotros que éramos olivos silvestres, fuimos injertados en el tronco de donde ellos fueron cortados. Entonces Dios te dice, no te jactes por eso. No seas soberbio. No lo mires por encima del hombro. Porque si ellos eran las ramas naturales y yo lo corté, ¿cuánto más no te voy a cortar a ti? Que eres la rama silvestre si no te portas como te debe portar. El cuco que yo te decía el domingo, ahí está el cuco otra vez. El cuco. No se apure, vamos a hablar de eso un día. Vamos a coger un domingo para eso. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted entendió? Sigue leyendo un par de versículos más para que mis hermanos se gocen. Aleluya. A su nombre gloria. 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 A tu nombre gloria, Jehová. Es que estoy sintiendo a Jehová sobre mí. A tu nombre gloria. Es que el Espíritu de Dios está sobre mí. A tu nombre gloria. Y yo glorifico su nombre. Y yo glorifico su nombre. Y yo le doy gloria a su nombre. Y yo te glorifico, Jehová. ¡Aleluya! Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a meter los ojos a la Biblia para que nadie nos cuente. Para que nadie nos cuente. Se van a oír muchas cosas raras en estos tiempos. Ponga su pie sobre la roca. Oh, bendito sea tu nombre, Jehová. Léelo 2 o 3 versículos más. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Déjalo hasta ahí, eso es lo que le estoy diciendo. Él cortó las ramas naturales que eran la descendencia de Abraham. Nosotros fuimos injertados en el buen olivo, siendo nosotros unos realengos. Y entonces nos ponemos de que a privar, a mirar con recelo. A ti te corto también, mejor teme. Y no seas soberbio. Que no tenemos absolutamente nada que no lo hayamos recibido. Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Si lo recibiste de gratis. Oh, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. No da tiempo para el tercer versículo, Niki. Vamos al versículo 3 del texto. Aleluya. Ahora yo le pregunto a usted. Y es una pregunta seria que le voy a hacer, muy sobria. Si mañana alguien te pregunta por qué los judíos rechazaron a Jesús, tú le sabes contestar. Si mañana te lo preguntan, tú le sabes contestar, sin titubear. Ok, por eso fue que los judíos rechazaron a Jesús. Esa es la verdadera razón. Para los judíos esos textos se iban a cumplir cuando llegara el Mesías, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero el Mesías, cuando llegara, iba a declarar cómo iba a ser el cumplimiento de esa profecía. Pero ellos no oyeron al Mesías. Ellos creían que eso iba a suceder. Ellos estaban absolutamente seguros que venía alguien a cortarle la cabeza a todo el que lo había golpeado a él. Pero Dios no vino a cortar cabeza, Dios vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea tu nombre, Señor. Lee el versículo número 3 de la epístola. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Amén. El cual es Jesús. Siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos que desempacar este versículo. Tenemos que deshuesarlo, parte por parte. Él es el resplandor de su gloria. Esto es que todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre se encuentran también en el Hijo. Todas las perfecciones de carácter moral, de carácter espiritual, todo lo que se encuentra en Dios Padre se encuentra en el Hijo. Él es el resplandor de su gloria. Él refleja la misma gloria que refleja el Padre. Gloria al Señor. Y la misma imagen de su sustancia. El Señor Jesucristo es la exacta representación de Dios, del ser de Dios. La exacta representación. Y cuando el texto dice la misma imagen de su sustancia, cuando habla de sustancia, comunica la idea como de algo material. Pero a nosotros tienen que explicárnoslo en el término que nosotros los humanos lo podamos entender. Porque si nos lo explican espiritualmente, nosotros no vamos a entender eso. Cuando habla de sustancia, no está hablando de que tienen parentesco físico, porque Dios es espíritu. La misma representación, lo mismo. Por eso él dijo, el Padre y yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, tanto tiempo tengo andando contigo y no me conoce. El que ha visto a mí, el que me ve a mí ya no necesita ver al Padre. Tú estás viendo el Padre en mí. Juan 14:9. 14:9. Gloria al Señor. Sí, Juan 14:9. Amén. Uh-huh. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, tú me estás viendo a mí, te das cuenta que estás viendo al Padre, está viendo lo mismo. Sí. Gloria al Señor. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa eso? Originalmente Jesucristo creó todo el universo. Dios Padre se menciona como creador, pero Él dice que hizo la creación por medio de Él y para Él. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Trajo a la existencia las cosas que usted está viendo. Nada más habló. Pero no solamente habló para que la cosa existiera, sino para sustentarla, para que se mantuvieran como Él la creó y en el orden que Él la estableció. ¿Usted me entiende eso? O sea, Él habló para que existieran lo que existe y después le habló y pienso que lo hizo una vez. Ahora ustedes se van a mantener así como yo lo hice. No se van a degradar, ni se van a mudar de ahí, a menos que yo se lo diga. Gloria al Señor. Pero esto va un poco más. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo no sé cuántos años, a ti que te gusta la ciencia, a lo mejor tú sabes. ¿Cuántos años tienen los científicos averiguando qué es lo que le da cohesión a los átomos? ¿Cuál es el pegamento que mantiene las cosas materiales así sin desintegrarse? Porque los átomos, aunque son chiquiticos, no están pegados uno de otro. ¿Usted me entiende la idea? O sea, los científicos dicen, los átomos que componen esta materia son chiquiticos, pero están separados uno de otro. Y no hay como un imán que los una.
¿Cuál es la fuerza que lo mantiene unido para que la materia no se desintegre? Que le pregunten al escritor de Romanos. La palabra de Jesús. La palabra de Jesús es que lo sustenta. Jesús le dijo, tienen que mantenerse así como yo lo creé. Y no se pueden desintegrar. Están unidos por la palabra de Dios. Si tú le dices eso a un científico, te ahorca. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ellos tienen años y años averiguando por qué las cosas materiales no se desintegran. ¿Qué es lo que las tiene cohesionadas? La palabra de Jesús. La palabra de su poder. Eso es lo que lo sustenta, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que le da sustento. No solamente lo llamó a la existencia, sino le dijo, tienen que mantenerse así, sin desintegrarse. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Wow. Le voy a hacer un secretico antes de terminar este mensaje. Usted sabe que la Biblia para mí no es una carga. La Biblia para mí es un deleite. Para mí no es un trabajo, de que una carga, leer la Biblia. Yo me deleito leyendo la Biblia. Cuando yo encuentro cosas así en la Biblia, yo me pongo como, usted ha visto una gallina sacar, como abre la cola así. Qué cosa más grande. Por eso es que tú me oyes decir que Dios grande que tengo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Yo no sé el suyo, pero el Dios mío sí es grande. Él es el pegamento que mantiene la materia, la cohesión de los átomos que forman la materia, para que no se desintegre. Dice el escritor que su palabra es que lo mantiene así. No se pueden desintegrar a menos que Él se lo ordene. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Y me sigo gozando. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es que hay cosas que son difíciles de uno asimilar en la Biblia. Para Dios hacer el universo, nada más tuvo que hablar. Y para que se mantenga como está, también nada más tuvo que hablar. Y pienso que lo hizo una sola vez. Pero para perdonar y purificar mi pecado tuvo que ir a la cruz. ¿Tú entiendes? Para hacer todo el universo nada más fue hablar. Más nada. Para mantener el universo como está nada más habló. Y para salvarme a mí tuvo que venir a morir. Ahí hay un secreto de por medio. Hay un asunto moral de la conducta. Eso indica el valor que tiene la conducta ante Dios. Y de ahí salió un consejo para mí, yo no sé para usted. Ten cuidado que Jehová te ve. Eso no es para usted, eso no lo coja para usted, eso pues eso es mío. Eso me lo cojo yo para mí solo. Ten cuidado, negrito de Villamella, que Jehová te ve. Hasta lo que tú piensas lo sabes. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. 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 Hay poder en mi Cristo. Hay poder en mi Cristo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas después de haberlo hecho todo.
El sentarse en ese texto, ahí en el contexto en que se escribió, no significa sentarse para descansar. Significa después de haber consumado la redención. Se sentó a la diestra de su majestad, el lugar de honor, de prestigio, el lugar de poder, de deleite. Dice que en su diestra hay deleite. Creo que hay un texto que dice eso. Salmo 16:11. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Alabanza a tu nombre. Alabanza a tu nombre. En la diestra hay poder y hay deleite. Aleluya. Pero no se apure, después lo vamos a meter un poco más profundo. Cuando le enseñamos que Él no habita en la dimensión de tiempo y espacio. Que la diestra es otra cosa, pero no vamos a meter en eso hoy. Bendito sea tu nombre. Qué Dios grande que yo tengo. Qué Dios grande que 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 tengo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Aleluya. 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 No quiero soltar el micrófono sin estar seguro de que usted sabe por qué los judíos rechazaron a Jesús. No se le olvide. No se le olvide. No se le olvide. Aleluya. Puede dejarlo ahí, que le voy a decir algo privado a la iglesia. Sí, páralo ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Necesitamos oración